Llevo en mis venas gotas de sangre jacobina. Se me olvidó, ¿eso es de Machado? No, yo diría con Machado, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Soy Wilson Arias, senador por el Pacto Histórico. No soy un experto, pero me gusta y me llega mucho la poesía. Nací en Cali, en un barrio que llamaba El Jardín, pero no Ciudad Jardín. Hay una especie de Ciudad Jardín, pero el barrio El Jardín, cerca a Torres de Maracaibo, en Cali, van a saber qué estoy hablando. En esa época eran los extramuros de la parte más deprimida socialmente hablando de la ciudad de Cali. Mi padre y mi madre, peluqueros del barrio, modista y sastre del barrio, cacharreros del barrio, muy vinculados a lo que llamaríamos economía popular, de modo que por esa vía me llega mucho todo el debate de economía popular. Crecía vendiendo en la tienda de ellos o en la cacharrería de ellos. Muy alegre, era muy chévere, los barrios populares eran lindos. Fue una infancia pobre, pero muy digna. Mis padres tuvieron 8 hijos y a todos los mantuvieron de la manera más bonita. Mucho amor familiar, una cosa impresionante. No solo en mi familia, pero la nuestra fue especialmente dada a la vida familiar muy unida. De modo que, rodeado de todo eso, creo que la infancia es muy preciosa, aunque se tenga algunas pocas carencias. Fui a un colegio muy popular de monjas, muy bonito, unas monjas preciosas. La madre Mejía, la madre Sardi, con unos padres chéveres que jugaban fútbol con nosotros, unos curitas como de la teología de la liberación. Una gran influencia política por parte de algunos profesores y por esa vía tal vez una huella grande de lo que podría ser una especie de atracción hacia el mundo de lo popular y de las sensibilidades sociales. Yo terminé muy joven porque empecé muy temprano la escolarización, porque mi madre tenía 8 hijos y había que ponerlo en alguna parte, de modo que fui a guardería contra los de mi edad. Fui muy niño y después tuve un accidente que me sacó de la escuela, pero me mandó a un año más alto porque me hice una especie de examen de readmisión y me tuve que cambiar de escuela y me admitieron en un grado más alto, de modo que yo salí de 15 años del bachillerato, lo cual en esa época era muy excepcional. Se nos ponía la exigencia del estudio y después algo así como la laboralización temprana, ¿sí? El dilema adolescente juvenil de si estudias y no tenés ingreso o buscar trabajo para tener ingreso. No era el hijo de clase media al que el papá le tenía pues una asignación como los pelados de ahora, bacano, no. Comida, mucha guapanela, vaya a juegue fútbol, venga, tome otra vez esa guapanela, atienda a la tienda, atienda a la cacharrería, vaya a trabajar con el vecino enseguida para que aprenda a trabajar, ¿no? Bacano, la laboriosidad, porque había que ser alguien en la vida, de modo que aprenda a trabajar, los valores del trabajo, de la honradez, así de la palabra, una cosa de mi padre y de mi madre bella. Y terminé yendo al SENA porque el SENA me daba un ingreso, el SENA me enseñaba y me daba patrocinio, me daba un contrato de aprendizaje que era muy bueno en la época, eso lo han deteriorado, la juventud ha perdido muchos derechos. Tanto que yo tuve un ingreso altísimo, superior al de toda mi familia, por la empresa que me patrocinó. Yo era muy buen estudiante, entonces me patrocinó una transnacional, que era horrible porque deterioraba el medio ambiente, pero mi ingreso se volvió una cosa impresionante. Entonces, para decir que esa especie de laboralización temprana también te forman valores, no es tan mala como se piensa. Y por esa vía, sí, muy cercano a la política, porque había un momento de convulsión, es decir, los 60 y los 70 fueron de una especie de momento de cambio de mentalidad, un poquito parecido a lo que podría ocurrir ahora. Esa época era mucho más profunda, creo yo, en términos de debate, digamos, político-ideológico, aunque ahora hay una gran movilización social. Ahora que te decía quién me enseñaba a declamar y me aproximaba a la poesía, era un cuñado mío, y él tenía militancias políticas o grandes preocupaciones políticas. Llegó a ser parte con mi hermana de algo que se llamaba Firmes, que era un movimiento muy cercano a Gerardo Molina, que era un maestro del liberalismo y el socialismo impresionante que tuvo la historia del país, un hombre bellísimo.
Entonces, por esa vía tal vez la sensibilidad política. Mi hermano, uno de los mayores también, era muy vinculado a la teología de la liberación, sí, tenía una militancia mucho más directa con grupos políticos de la época. Mi hermana mayor había sido de la Juventud Comunista, de modo que la mesa era más o menos en la cuasi infancia, era escuchar a los mayores, y a veces la gente no cree que el niño calladito está escuchando, que el niño está tomando partido, que la mamá y el papá, mi papá conservador, mi mamá liberal, mi mamá hija de un dirigente de izquierda, perseguido de modo que mi madre y mi abuelo tuvieron que salir, y mi abuela fue apresada para reclamar que mi abuelo de izquierda volviera, es una cosa tremenda. De modo que la huella política de mi madre discutiendo con mis hermanos, mi madre con mucha cautela diciendo, se puede ser de izquierda, pero mucho cuidado con el terrorismo, cosas de esta, una cosa chéverísima de la familia. Yo tuve que dejar de estudiar diurno, entonces los 2 últimos grados de bachillerato me fue el nocturno, donde había un debate político de los mayores. Yo estudiaba con señores donde me tocaba explicarles, yo no sé, cálculo diferencial, bueno, qué sé yo era muy bueno de matemáticas, casi niño, con viejos que estudiaban conmigo en la noche. Y eso me impactó, me impregnó mucho, porque los viejos hablaban de política, los sentían la sociedad, venían de haber militado en los 60. De modo que yo, la militancia realmente se dio mucho antes y tomó forma en el SENA, que es mi gran institución educativa. Eso me marcó la vida de manera impresionante, porque además de obtener un ingreso económico altísimo en el SENA, proporcionando en la época, era muy alto, me dio militancia política. Es decir, había movimiento estudiantil organizado, gremial y políticamente en el SENA. Me vincularon a una escuela de economía política que daban para jóvenes obreros. Eso pues ya no existe. Eso a la gente le suena raro. De modo que yo hoy, la profesora Marta Mejía me dio mi primer curso de economía política, con texto al lado, con debate importantísimo, y desde entonces me enrolé en el debate de la economía política, que no me ha soltado. Yo nunca terminé economía, yo estudié 5º semestre de economía en la universidad por la noche, tuve que dejarla porque privatizaron el SENA y me tocó venirme a dedicarme en la presidencia del sindicato ya, porque después fui dirigente sindical, dedicarme completamente a defender el SENA, no que eso me sacó de allá, pero mi preocupación por la economía viene de mi edad de cuasi niña, bueno, de muy joven, por ahí 17, 18 años, que recibí mi primer curso de economía política. No militábamos en partidos de izquierda, aunque tuve militancias de izquierda en partido, expulsado de la izquierda por debates que habían, ¿no? La izquierda era muy guerrillerista en la época, con cierta justicia también, pero una especie de desviación guerrilleril, ¿no? El culto al fierro, el culto al fusil. Y el debate nuestro fue muy temprano, de modo que fui medio expulsado por esa razón. Yo decía, no le como tanto de cuento a la idea de que pues, la lucha armada es la forma superior de lucha, como se decía. Yo creía más en otras cosas. Y terminó lo que llamábamos izquierda social. Era cómo usted, desde una postura nuestra política, influenciábamos el movimiento social. No un partido, sino el movimiento. Entonces yo me dediqué a formar a los estudiantes del SENA, a los trabajadores, a los sindicatos. Y cuando se vino la privatización del SENA, yo era presidente del sindicato del SENA en Cali y enfrentamos de maneras muy novedosas y multitudinarias la privatización. Y tuvimos un éxito que fue impresionante. Sacamos la primera iniciativa legislativa popular que hubo. Y cuando logramos tumbar la privatización del SENA, a César Gaviria tumbamos la privatización, yo ya no pertenecía a este mundo. Yo ya estaba en el mundo de la política, porque cuando vos te esforzas por tumbar una ley, como el paro anterior que tumba una reforma tributaria y una reforma a la salud, eso te pone en una esfera que ya no es lo gremial, es lo político. Es decir, sustituye lo que están haciendo los parlamentarios. La gente tumba la ley en la calle. Bueno, nosotros lo tumbamos a partir de una iniciativa legislativa popular y después vinimos al Congreso de la República a cobrar. Cuando terminamos eso, el presidente del sindicato, que era yo, en Cali, me invitaban a un poco de partes, pero sin darme cuenta esa ya no era una función sindical. Que vengan a la comuna porque nos van a quitar el centro de salud. Entonces yo me iba a acompañar la pelea contra que eliminaban el centro de salud. Pero eso ya no era una pelea gremial, yo no estaba hablando de educación del SENA y de sindicalismo y de salarios y de overoles y de primas y de cesantías, estaba hablando de algo que no tenía nada que ver. Y llegaba con una postura política que terminaba
obrando como interlocución con las autoridades municipales, departamentales, nacionales. Entonces, el mensajero del SENA, porque yo era el mensajero del SENA, yo quise ponerme el SENA después, sí, es una larga historia, me vinculé como mensajero. Yo quería ser instructor, de modo que se ingresaba como mensajero. El mensajero del SENA sentado hablando del puesto de salud. Pero no tiene nada que ver con la acción sindical. Ya estábamos en la esfera política. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta, ¿cómo? Y como dirían los memes de ahora, ustedes no están preparados para ese debate, ¿no? Yo no estaba preparado para ese debate, la gente no estaba preparada para ese debate, pero estaba haciendo la política más pura y más bacana, la más bonita que se podía hacer. Ya estábamos haciendo en esos días. ¡Sin permiso! ¡Ya se hizo! Quiero decir abiertamente, en nombre de nuestros movimientos, que nos declaramos profundamente convencidos de los métodos civilistas. Y era un método muy asambleario. Nos reuníamos en asamblea de estudiantes y trabajadores, de modo que era la palma de las contradicciones. Pero las conclusiones tenían una fuerza muy grande. Y en una de las asambleas, un estudiante que razona correctamente dice algo que nosotros hemos estado discutiendo, pero no para nosotros. Y si tenemos que ir cada 2 meses o 6 meses al Congreso de la República en una marcha para que nos quiten plata, ¿por qué no mandamos uno de acá para que vaya allá? Y pues todos nos entusiasmamos mucho y dijimos, bueno, puede ser, discutámoslo con madurez, porque es una cosa calenturienta. Y al momento de ponerle nombre, todos suponíamos o pensábamos que iba a ser un estudiante que era la masa estudiantil, y eran los muchachos hermosos que estaban creciendo. Pero los estudiantes dicen, no, que sea el mensajero del SENA que nos ha acompañado. Ahí mi vida se acabó de cambiar. Ya estaba en la vida política, de hecho, pero entonces me volví candidato y estuve en una campaña en la que me quemé. La pagábamos con los pocos centavos que tenían los estudiantes del SENA, los más pobres de todo el sistema educativo, pagaron una campaña con 3 pesos ahí, pero fue muy bello. Y entonces, después que casi ganamos esa curul, me pidieron que repitiera y decidimos ir, en lugar de ir a la Cámara, yo hice una campaña a Cámara y después fui al Consejo Municipal. Entonces yo me metí como concejal, tumbamos una privatización del acueducto de empresas municipales de Cali y después pude llegar a la Cámara de Representantes. Entonces, digamos que fue un curso muy bonito realmente, de lucha social. La pregunta era entonces, ¿cómo dar un salto de lo social a lo político? Y acuñamos ustedes que son periodistas deben gustarle, una especie de eslogan. Socializar la política y politizar la sociedad. Socializar la política sería algo así como, aquí estamos hablando de una reforma hoy a la salud. No, esto no es de parlamentarios. Esa política la vamos a socializar, vaya del paciente, politizar la sociedad. Apártese de las batallas sindicales y venga y piense como ciudadano. No piense solamente como un trabajador que quiere un salario y ya, y un pliego de petición, no. Piense como un ciudadano que quiere dirigir el Estado y el país. De modo que a todas esas llegamos a estos lares. Reclamamos intervención al respecto y reclamamos seriedad en los compromisos con el pueblo colombiano. Yo vi esa ira contenida, vi una reforma, vi una psicología de la pandemia que la élite no supo leer. En medio de la pandemia, la gente sentía que se moría la tía, en fin, que no había para las vacunas, pero que le estaban dando plata a Bianca. En medio de la pandemia no alcanzaba para el pan, se ponían banderas rojas para decir tenemos hambre. Pero estaban trasladando a los pensionados de Colpensiones de las AFP, de Sarmiento Angulo y compañía, para Colpensiones, para salvarle el negocio a los fondos privados de pensiones. Algún muchachito hermoso, sociólogo, cuyo nombre no conocí nunca, hizo un videito, un sociólogo explicando, y se decía, en esas condiciones de pandemia, todos esos asuntos que son de interés público se te vuelven una biografía personal. Es decir, ahora el problema es conmigo porque mi mamá está enferma. Ya no es en abstracto, oye, ¿cómo hacen eso? En la televisión mirando, oye, no hagan eso. No, ya es eso que está ocurriendo allá, fuera de mi casa, me toca directamente a mí, en mi hermana, en mi hermano, en mi familia, en mi vecino. Y en la ciudad de Cali creo que eso tenía un agravante, y es que jugó mucho la eterna bronca del peladito del barrio con el tombo, con el policía. Porque el confinamiento se hizo mucho más duro para la pobrecía.
¿usted por qué sale? ¿Usted por qué no tiene tapabocas? Que no tengo ni siquiera para el tapabocas. ¿Usted por qué viene al parque? ¿Usted por qué está fumando un porro? Usted venga, se lo quito. Y creo que el pelado comienza a recordar que en el CAI violaron a una chica, que una amiga de ella fue violentada en ese CAI por la policía. Que se me juntan toda la rabia, los dolores, los duelos, el muerto, el vecino, la novia que no veo, no me permiten salir. De la psicología de pandemia, y creo que Cali se hizo mucho más. Eso debe ser objeto de algún estudio sociológico algún día. Vi todo eso y vi el estallido muy directamente. Yo estaba redactando la ponencia negativa a la reforma tributaria de Carrasquilla. Me fui para Cali, medio de tierrera, me senté. Cuando estaba escribiendo, me fui a atender a una periodista y a una prima que me pidió una cita. Así cerca, en medio del estallido, empezándole. No puedo si no hasta hoy a las 7 de la mañana y después me encierro. Cuando estaba en eso, me llegó un mensaje de texto. Wilson, me llevan para el río Cauca. Alfredo Mondragón, que es ahora representante de la Cámara. Un dirigente juvenil de Cali estaba siendo conducido al río Cauca con otros 5, y en la ciudad de Cali hay una gran preocupación cuando los muchachos se los llevan para el río Cauca. Entonces tomé el carro y me fui a perseguir la panel de la policía. Y eso fueron unas fracciones de minutos en los que transcurren siglos, ¿no? Y terminé muy metido. Me fui a tratar de sacar a los muchachos que no me sigan reventando los ojos, porque en Cali le reventaban los ojos a los muchachos. La asistencia militar de Cali fue una cosa horrible. De modo que fue muy, muy traumático. Todavía voy al psicólogo a hablar del tema, porque me tocó una parte muy dura a la que yo no estaba acostumbrado. Yo nunca había querido trabajar en cosas de derechos humanos, ni en salud, ni ser médico, porque yo me desmayaba si veía un herido, tal, todas las cosas. Yo soy flojísimo para eso. Yo no puedo ver una heridita porque me desmayo. Pero me tocó ayudar a recoger pelados, de modo que, y a contener. Y primero fui una especie de cronista, porque cuando fui las primeras veces, los muchachos empezaron a hacerme Facebook Live, y después me pidieron que yo hiciera Facebook Live, y después resulté transmitiendo en vivo a zonas donde entraba nadie más. Los periodistas no los dejaban entrar, a los congresistas no los dejaban entrar, el único que entraba posiblemente era yo, con cierta cobertura de medios, de modo que terminé siendo una especie de, ¿no?, documentando en un momento, y pues yo no estaba hecho para eso, yo estaba para otra cosa, pero terminé allá, y en función de eso terminé muy vinculado a, digamos, una especie de labor de derechos humanos para la que yo no estaba preparado. En cada rincón del país había alguien luchando. Nos animábamos en Colombia a cambiar la historia. Bebimos de la indignación de los chilenos y ecuatorianos. Nos alimentamos de sus luchas y sus formas. Salimos y estuvimos juntos, en la olla, en la conversa, defendiendo a quienes fueron detenidos. Hicimos pedagogía popular sumergiéndonos en las dinámicas autónomas surgidas de las barriadas durante el paro sin violentarlas. Contribuimos desde el control político a que la movilización popular propiciara la caída de la reforma tributaria, que empobrecía aún más a las mayorías y mantenía los privilegios tributarios a los megarricos, y de la reforma a la salud, que profundizaba aún más el negocio con la vida de los colombianos, además de tumbarle al gobierno 2 ministros. Vivimos en carne propia la brutalidad policial, la persecución, los tratos crueles, degradantes e inhumanos de la fuerza pública. La juventud miró de nuevo a la cara a una policía que nos maltrataba, pero además se quiso tapar con el gris de la gente de bien el grito de "nos están matando", puesto en coloridas paredes. Fue un llamado, un campanazo. Es muy polémico el balance del estallido. Sirvió para politizar un poco. Creo que a veces se romantiza y se exagera. Sirvió mucho para politizar. Creo que le sirvió mucho el estallido al país, porque el estallido, no tengo otra forma de decirlo, digamos, el estallido fue muy antiuribista en términos y antiestablecimiento. Y eso fue muy evidente. Ahora, ser eso no es una gran formación política. Después creo que hicimos un esfuerzo de explicarle, ya después del estallido, explicar que esas banderas tan variadas de los muchachos del paro, ¿no? Que pedían cosas tan distintas, se podían intentar interpretar de cara a una transformación política. Entonces, la vía electoral se volvió importante, y creo que
que eso le sirvió a la sociedad en sentido. Yo me encontraba casi que con empresarios que te decían, Wilson, ahora sí vamos a tener más visión social. Algo ahí como, ahora sí. Fue necesario ver los ojos reventados en la calle para decir, esto no puede seguir igual. Y los muchachos haciendo conciencia que tienen que transformarlo, no solo los muchachos, porque se hace culto solo la juventud, y los viejos que estábamos por montones, me fui un poquito para, entre broma y serio, a reivindicar a los viejos del paro. Y buscaba solamente a los canosos en un Facebook Live. Eso está grabado, es chévere. Para decirles, no son solo ustedes peladitos, ¿vale? Aquí hubo quien estuvo sosteniendo esta antorcha antes de que usted llegara, mi amor, ¿no? Como dicen ahora, Mor. Mor, no eres el primero, hubo otros antes de vos. Yo me ocupé mucho esos días y fue un esfuerzo muy grande, pero muy bonito. Y a mí me enriqueció mucho cómo explicarle al joven, popular además, es que este estallido no lo hicieron los jóvenes universitarios. Eso fueron por allá la MANE hace años que hicieron contra la ley 30. Estos pelados eran pelados pobres del barrio, ¿no? Que traducirles a ellos, decirle eso volvámoslo un proyecto político, era muy difícil. Y yo me siento muy contento de haber podido contribuir a eso. Bueno, modestamente me ocupé de decirle, eso se llama reforma pensional, eso se llama reforma a la salud, eso se llama reforma política, porque los pelados decían, hay que cambiar eso, ¿y cómo así? Entonces yo decía, hagamos una reforma política. No, hay que cambiarlo ya. No, esto es un proceso. Es decir, ustedes no pueden pretender que el país se transforma solamente porque usted sacó la cabeza por la ventana y dijo, transformamos. No, eso no, eso ocurre en las películas, en la vida. Pienso que eso fue muy importante y a mí me, me introdujo en unas reflexiones personales, ¿no? Políticas, intelectuales supremamente atractivas. Todavía estoy estudiando el estallido social. Estudio todavía hoy qué pasó en Cali. En estos momentos creo que siento impectore por allá entre pecho y espalda de los desafíos más tremendos, ¿no? Lo que hemos soñado en este tiempo, ahora somos gobierno y vaya, hágalo, papito, ¿vale? Lo que hicimos tanto tiempo, ahora vuélvalo realidad. Y entre lo uno y el otro, a veces una distancia considerable. De modo que mi desafío ahora es cómo compaginar lo uno y lo otro. Sueños y los procesos que tendrán que darse. Afortunadamente, yo soy de los que creen que esto es verdad, que esto es una etapa histórica. No 4 años, cuando Petro lo decía en campaña, decían, se va a quedar 20 años. No, Petro lo que quería decir era, yo estoy 4 años, pero este proceso no acaba en 4. Este proceso tiene que darse en varios periodos. De modo que yo soy consciente que estamos sembrando y que a veces para que la siembra sea profunda, la cosecha no es inmediata. De modo que creo que estamos sembrando reformas para la salud, para la educación, qué sé yo, para el trabajo de los jóvenes, en fin. Pero creo que hay otras cosas que estamos sembrando que es más de fondo y son como las grandes transformaciones culturales, ¿no?, que tienen que darse en Colombia. Porque con la cultura clientelista y corrupta, que no es solamente de las élites, sino a veces hasta los del pueblo también, si no sembramos esas profundas transformaciones, las cosechas no van a ser de largo aliento y las próximas generaciones tendrían que repetir nuestra violencia centenaria. Para nosotros a veces es un poquito difícil como planificar todo esto. Pero yo siempre he querido tener nietos e irme por allá. No a mis lóbregos cuarteles de invierno, como dirían otros. Yo me sentiría muy cómodo si a mi retiro vuelvo a lo que hice durante mucho tiempo, que fue una especie de escuela política juvenil. Desde que estuve en la Federación Juvenil Obrera, cuando era un peladito, una especie de sindicalismo de jóvenes obreros de la época, yo vibro con la política, pero era muy chévere
sincronizar las vibraciones con los pelados. Entonces yo creo que yo soy bueno para eso. Si me preguntan mi destino, a mi jubilación, pues, porque no me voy a retirar nunca, sería como eso, ¿no? Una escuela de jóvenes, algo así. Y por estos días como que ocurre mucho eso de la metáfora del ala de mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa termina produciendo unos efectos enormes. Estos últimos años han sido como así, ¿no? Nadie sospechaba que podía ocurrir lo que ocurrió. Entonces, todas las certezas, todas las certidumbres se te arruinan. Entonces, ¿qué voy a ponerme a hablar paja yo de lo que pase dentro de 2 o 3 años? A los jóvenes que disfruten mucho, que estudien y que transformen al país. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.